Buenos días. Gracias a Dios estamos aquí con mucha fe, confianza, esperanza. Queremos alabar y adorar a nuestro Señor en este día precioso, hermoso, con mucho sol. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te alabamos en esta mañana, te bendecimos, Padre. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Vamos a entrar, Señor, en tu palabra, Padre, en Cristo Jesús nuestro Señor, habiendo sido justificados, Padre Santo, en la persona de Cristo Jesús, en su obra perfecta, Padre mío, en su evangelio, en su doctrina, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión a la mano derecha tuya, Padre eterno. Señor, queremos en esta mañana recibir, Padre Santo, la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría de lo alto, no la sabiduría humana, porque la sabiduría humana no nos sirve para el reino de Dios. Solamente la sabiduría de Dios nos sirve para el reino de Dios. Y hoy vamos a estudiar la sabiduría que viene de Dios. Amén. Así se llama el título de nuestro estudio, el cual estamos estudiando en el libro de Santiago. Santiago nos habla de esta sabiduría que necesitamos para terminar la carrera con gozo, para terminar la carrera con alegría. Así que, bendito Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos por tu palabra, Padre. Señor, nos ponemos bajo tu nube de gloria, bendito Dios, en la gracia que es en Cristo Jesús, clamando, Padre, porque tu Espíritu Santo nos dirija toda verdad, Padre, y podamos vivir en la libertad que nos trae la verdad de Cristo, Padre, porque así lo hemos creído, Padre Santo, que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, Señor, y que donde está su Espíritu, ahí hay libertad. Así que en esta mañana, Señor, proclamamos la libertad espiritual en Cristo Jesús nuestro Señor, y por eso estamos aquí, Señor, por esa libertad que tú nos has dado en Cristo Jesús. Señor Dios Todopoderoso, bendecimos tu presencia, la presencia de tu Espíritu, Señor. Gracias, Padre, porque por la fe creemos, Señor. Padre Santo, que también has enviado tus ángeles, guerreros, ministradores, protectores, ángeles poderosos en batalla, Señor, que nos guardan y nos resguardan cada día, Señor. Ponemos bendición en todo aquello que tú nos has dado, Señor, como Padre Santo, elementos para caminar en esta tierra, Señor, para servirte, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, declaramos lo que tu palabra dice. Somos benditos en nuestra entrada, benditos en nuestra salida. Bendito el fruto de nuestro vientre, Señor. Bendita nuestra canasta, nuestra arteza de amasar. Bendito, Señor, mi Dios, Padre Santo, porque nos has entregado la redención en Cristo Jesús. Alabamos y bendecimos tu nombre. Y gracias, Señor, porque nos disponemos en esta hora, Padre mío, Señor Dios Todopoderoso, a recibir todo lo que tú tienes para nosotros en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Dice la palabra de Dios que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Y por qué Santiago está teniendo este consejo que está dándole? Porque esta carta Santiago la dirige a los hebreos. De hecho dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Es la continuación de Hebreos, que era muy importante para los discípulos que los hebreos tuvieran toda la revelación completa de por qué Jesús es el Mesías anhelado y deseado. Estábamos compartiendo la palabra hace 8 días acerca de la paciencia,
¿sí? Y que la paciencia tiene un fruto. Entonces, Santiago, en relación con esto, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Ajá, ¿por qué lo dice? Bueno, porque él está diciendo en los versículos del contexto que tengamos sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿sí? Mas tenga la paciencia su obra completa para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Y entonces, en relación con este contexto de la palabra, él dice, bueno, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, porque quizá en esta palabra todavía estaba él teniendo esta aclaración de que, bueno, necesitan la fe que viene de la sabiduría de Dios. A ver, vamos a escudriñar esta palabra, la fe que viene de la sabiduría de Dios. Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, es que Dios ya nos entregó sabiduría. O sea, muchos pueden decir, sí, yo recibo a Cristo. ¿Por qué no? ¿Sí? Jesús. Todos dicen que Él murió por mí y que resucitó, y sí, yo lo recibo, ¿sí? Pero si no has recibido la sabiduría de Dios, no puedes recibirlo con revelación. Recibir a Cristo en nuestro corazón, sí, lo hemos de recibir con la revelación. Y por eso es importante que escudriñemos la palabra. ¿De qué sabiduría nos está hablando el Señor? Nos está hablando la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría de Dios. Y no es la sabiduría que Dios le dio a Salomón, porque la sabiduría que Dios le dio a Salomón era para ser rey en esta tierra en Israel, ¿sí? Y para saberse manejar y para poder entrar y salir. Y él decía, Señor, es que yo soy muy joven y no sé entrar ni salir, no sé cómo dirigir un pueblo tan grande. Necesito tu sabiduría, ¿sí? Y entonces Dios le da la sabiduría que él necesita para lo que él está pidiendo. Pero en este caso, esta sabiduría la necesitamos para vivir espiritualmente en el reino de Dios. Y es una sabiduría que viene directamente del Espíritu. Esto queremos aclararlo mucho. Pueden ustedes decir, entonces la sabiduría que tuvo Salomón no venía de Dios, sí. Pero acuérdense que Dios, en su multiforme manera de manifestarse, Él lo hace de acuerdo a lo que vamos a necesitar, ¿sí? Y en este caso, para el reino de Dios, necesitamos la sabiduría espiritual. Vamos a Primera de Corintios 1. Primera de Corintios 1 nos explica cuál es la sabiduría que necesitamos. Amén. Pongan atención a la palabra. Por favor, no estén platicando, porque si no, luego no reciben nada. Denle la importancia a la palabra. No se distraigan, no se vayan al baño. Tengan cuidado, tengan sumo gozo, por favor. Primera de Corintios 1, 18. Vamos a empezar así. Dice, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1, 18. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Para quién es locura? Para los que se pierden. Para ellos, la palabra de la cruz es locura. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. ¿Qué es? Poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios
la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios. Mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cómo los salvó? ¿Cómo dice aquí la palabra? Léanla en su palabra. Fíjense otra vez. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios. Mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea que la sabiduría de lo alto nos salva. Si nosotros no tenemos la sabiduría de Dios, no podemos ser salvos. No hay salvación en una palabra dicha, de labios para afuera. No es así. Debemos recibir la sabiduría de Dios. Por eso, Santiago dice, si alguno no tiene sabiduría, pídala, y Dios les dará abundantemente. ¿Y por qué decía Santiago eso? Porque muchos no tenían la sabiduría de Dios, por tanto no eran salvos, aunque dijeran sí creo en Cristo. Pero si Cristo no ha sido revelado en el corazón por el Padre Celestial, no hay salvación, porque no ha descendido la sabiduría de lo alto. La palabra no lo dice, por eso es tan importante que leamos la Escritura con el Espíritu Santo. Otra vez, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios. Mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra? Que necesitamos la sabiduría que proviene de lo alto para ser salvos. No depende de nosotros, no es un poder del hombre, es un poder de Dios. Por eso es que Apocalipsis dice, la salvación pertenece a nuestro Dios. Entonces vamos a pedir a Dios que nos dé su sabiduría, que nos dé la sabiduría de la luz, de la revelación, que Cristo se ha revelado en nuestro corazón por el Padre Celestial, y esta es la sabiduría que nos da la salvación. ¿Sí? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Qué sabiduría buscaban los griegos? Pues la del mundo. Terrenal. ¿Y qué dice la palabra aquí en Santiago? Que la sabiduría humana es que terrenal y es diabólica. ¿Sí? O sea que la sabiduría humana no nos puede salvar. Por eso es que a veces si tenemos un problema espiritual y vamos a buscar la sabiduría humana, pues esa sabiduría no nos puede salvar, porque es espiritual y necesitamos ir al espíritu de vida a que nos limpie de aquello que es espiritual, en aquello en lo que el enemigo está obrando espiritualmente. Nadie puede, ¿sí?, sacar al enemigo por la sabiduría humana, porque dice la palabra, Jesús dijo, ¿cómo Satanás va a echar fuera a Satanás? ¿No? Y la sabiduría humana, ¿qué es? Terrenal, es diabólica. Por tanto, no se puede enfrentar. Y en la sabiduría de Dios sí. Por eso es que miren, dice, ¿qué buscaban los griegos? La sabiduría humana. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, locura. Mas, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén.
poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Porque para muchos es muy insensato decir, ¿cómo es posible que Abraham hubiera aceptado sacrificar a Isaac? No lo podemos entender, es insensatez. Pero para Dios, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la fe tenía que ser probada de Abraham. Por eso es que dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo más débil escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Hay muchos ejemplos de esto, pero Dios a veces escoge una varita seca. La reverdece, la hace florecer para avergonzar a los sabios, porque así es Dios. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Miren, hermanos, lo vil del mundo y lo menospreciado. Acabo de escuchar un testimonio del papá de Miel San Marcos, que ahora ya es un grupo muy dentro de la música cristiana, pues ellos son un grupo muy reconocido y Dios los ha bendecido. Yo escuché el testimonio que el papá de Miel San Marcos, cuando él tenía 9 años, vio que su mamá tomó una pistola y se mató. Y el papá quedó traumado, quedó muy mal, ¿sí? Pero a lo largo de su vida hubo alguien que le habló de Cristo. Y desde el momento en que Dios le dio la sabiduría al papá de los de Miel San Marcos, desde ese momento fue transformado y quitado todo trauma. Y bueno, el Señor lo llamó a ser pastor junto con su esposa. ¿Por qué? Porque de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Amén. Son unos grandes siervos de Dios, los padres de Miel San Marcos. ¿Por qué podemos nosotros decir sí? O sea, Dios escoge de lo vil. ¿Por qué? Porque ahí se va a revelar Cristo. Porque Dios trae la sabiduría de Dios y le revela a Cristo en su corazón. Entonces, ¿qué dice Santiago? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala. Y entonces podemos, Señor, dame sabiduría de lo alto. Señor, no me quedan claras todas estas cosas. Necesito tu sabiduría, porque con esta sabiduría del mundo a mí no me sirve para entender tu mente. ¿Quién entendió la mente de Dios? El Espíritu Santo dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y por qué tenemos la mente de Cristo? Porque tenemos la sabiduría de lo alto. Amén. Entonces la sabiduría que nosotros hemos de pedir es la sabiduría del reino de Dios. Este mundo no nos sirve para nada. La sabiduría de este mundo no sirve para el reino de Dios. ¿Y por qué hace Dios esto? Bueno, aquí el 29 dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No nos podemos jactar en la presencia de Dios. Por gracia somos salvos. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, porque nos entregó la sabiduría.
la revelación de Cristo en nuestro corazón. Y entonces, ¿qué? Tenemos la fe viva, la fe verdadera. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, el que quiera anotar, sabiduría. ¿Quién nos dio la sabiduría para recibir a Cristo? Dios. ¿Quién nos llamó? Dios. ¿Quién nos justificó? Dios. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? ¿Qué nos dio? Sabiduría. Luego que nos entrega la sabiduría de Cristo, entonces somos justificados delante de Dios por la fe. Porque cuando Dios nos entrega la sabiduría, la revelación, recibimos a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador de nuestras vidas por medio de la sabiduría. Y entonces viene la fe viva, la fe que transforma, la fe que quita nuestro pecado, nuestra naturaleza pecaminosa y nos da la fe viva, ¿sí? Y somos justificados por medio de la fe. Amén. Somos justificados por medio de una fe viva, no de un dicho sin poder, no de una fe viva que nos entrega el Señor. Amén. Y luego, ¿qué hace el Señor? Santificación, sabiduría, justificación y santificación. ¿Quién hace la santificación? El Espíritu Santo. Él nos santifica. Y luego que nos santifica, ¿qué hace el Señor? Nos da una plena conciencia de redención. Plena y absoluta conciencia de redención. ¿Qué quiere decir esto? Que somos comprados a precio de sangre. Plena conciencia de redención. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Amén. Y resucitó y juntamente con Él yo resucité espiritualmente hablando. Tengo una plena conciencia de redención. Ya no dudo si hoy sí soy hija de Dios, mañana no, hoy no sé, quién sabe, no. Desde mi espíritu, mi alma y mi mente, mi cuerpo tiene aún una plena conciencia de redención. Soy hija legítima, auténtica, legalmente constituida como hija de Dios. Tengo una plena conciencia de redención. Esta es la sabiduría de lo alto. Y por eso Santiago dice, si alguno no tiene sabiduría, pídala. Si no haya gozo en medio de la prueba, pida la sabiduría de Dios. Porque dice el apóstol que cuando estamos pasando por la prueba, pues no estamos tan contentos, ¿no? Pidamos la sabiduría y encontraremos todo lo que trae la sabiduría de Dios. Y dice Pablo, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras de sabiduría humana, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¡Guau! Amén. Está muy clara esta palabra, ¿sí? Él jamás se apoyó en la sabiduría humana,
sino en la sabiduría que viene de Dios, para que la fe de los corintios no estuviera fundada en la sabiduría humana. Porque les decía, ustedes saben que los corintios eran griegos y siempre andaban con su sabiduría humana, ¿no? Y siempre andaban con que Aristóteles y cosas de ese tipo, ¿no? Pero eso no les servía para el reino de Dios. Para el reino de Dios es la sabiduría de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Qué dice? Que Dios tenía la sabiduría oculta. Ajá, ¿qué dice? Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Estaba oculta hasta que Cristo vino, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¡Guau! ¿Para qué? Para nuestra gloria. Jesús le dijo al Padre, la gloria que me has dado, Señor, yo quiero que ellos también la tengan, para que sean uno en mí, así como yo soy uno contigo, que ellos también sean uno en mí, para que tengamos, ¿qué? La unidad perfecta, para que seamos, ¿qué? Unidad perfecta, perfecta. Y para eso necesitamos, ¿qué? La gloria de Dios. Aquí dice, fíjense, les voy a leer. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Amén. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si le hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Sí, no tenían la sabiduría de Dios, ni la tienen todavía, desgraciadamente. Pero seguimos orando y seguimos creyendo que en su tiempo Dios, a los que Él ha elegido de Israel, les concederá esta gloria. Dios lo dijo, lo seguimos orando. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? Para los que le aman. Para los que le amamos. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué dice? Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pongan atención en esta palabra, fíjense lo que dice. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. ¿Quién sabe lo que hay en mi espíritu? Mi espíritu. Mi espíritu sabe lo que hay en mi espíritu. Por eso el apóstol decía, limpiémonos de toda contaminación de espíritu y de carne, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Limpiar mi espíritu. ¿Cómo voy a limpiar mi espíritu? Con la palabra espiritual de Dios. Tengo que limpiar mi espíritu, porque mi espíritu, a través de toda la vida que viví sin Cristo, se contaminó de este mundo, de la sabiduría de este mundo. Tengo que limpiar mi espíritu de la sabiduría de este mundo para arrebatar el reino de Dios.
Porque si yo tengo mi espíritu contaminado con la sabiduría de este mundo, voy a hacer una mezcolanza. Si un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso es que el apóstol dice, limpiémonos de toda contaminación de espíritu y de carne, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Sí? Aleluya. Aleluya por la palabra del Señor. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Aleluya. Voy a explicar esta palabra, pongan atención. Cuando Dios quiere hacer algo en tu vida, lo conoce su espíritu. Y si tú eres espiritual, el espíritu de Dios lo va a comunicar a tu espíritu. Esos son los sueños de Dios. Porque muchos dicen, es que mis sueños, y Dios va a cumplir mis sueños. No, Dios cumple sus sueños. Porque nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu que está en Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos da su espíritu para que conozcamos su voluntad. Y entonces hacemos la voluntad de Dios por el espíritu. Amén. Dios es bueno y nos concede muchas cosas que anhela nuestra alma, porque Él es bueno y conoce nuestra condición y sabe también con lo que necesitamos. Pero hay un nivel superior, que es alcanzar aquello para lo cual el Señor nos trajo a su vida. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo para estar otra vez en temor, decía por acá también el apóstol, ¿no? Porque el espíritu del mundo nos trae temor, nos trae miedo, nos trae susto, nos trae trauma, nos trae... ¡Ay! No. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cómo lo vamos a saber? Por el espíritu que está en nosotros. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Esta es la sabiduría de Dios. En la sabiduría del mundo nunca vamos a conocer a Dios, jamás. Tiene que ser la sabiduría que viene de lo alto, la cual dice Santiago que es primeramente pura. ¿Qué es? Pura, amable, sincera, sin hipocresías. Vamos a leer Santiago 3:17. Maravillosa palabra. ¿Por qué hemos nosotros de fracasar en nuestro andar cristiano? No tenemos motivo para fracasar si nosotros nos aplicamos a la palabra de Dios. Santiago 3:17, fíjense lo que dice. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿qué? Pura. Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Amén. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz.
entonces vamos a recibir la sabiduría que viene de lo alto. Y entonces vamos a terminar nuestra carrera con gozo, como terminó Pablo. Pablo dijo: he terminado la carrera. Me espera la corona de justicia que me dará mi juez justo. Y no solo a mí, sino a los que aman su nombre. Tenemos la palabra poderosa que nos va a ayudar a terminar nuestra carrera cristiana con gozo. ¿Sí? Padre Celestial, gracias por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque clamamos a ti por lo que nos haga falta de esa sabiduría de lo alto, Señor. Que Cristo sea revelado en nuestro corazón, Señor. Padre Santo, ayúdanos, Señor. Danos, Señor, tu sabiduría, porque tu palabra dice que si te pedimos, tú nos la vas a dar, Señor, sin reproche y con abundancia, Señor, de luz. Te la pedimos en el nombre poderoso de Jesús, para que tú nos lleves, Señor, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Gracias por esta tierra mexicana. Gracias por levantar muros y antemuros de salvación en México, Señor, porque dice tu palabra: fuerte ciudad tenemos, muros y antemuros, fuerte ciudad tenemos en Judá, y Judá es la iglesia, la cual te sirve aquí en México, Señor, y siempre esperamos tu mano benevolente sobre esta nación. Oramos por cada alma que te busca, Padre, que te pueda encontrar, por los que te han buscado, Señor, y necesitan de esta sabiduría. Abre su boca para que ellos te puedan clamar por la sabiduría de lo alto, Padre, para que tengan su gozo cumplido, Señor. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendecimos a cada hombre y cada mujer que tú has puesto en autoridad, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, Padre mío, guíales, Señor, en lo que tengan que hacer, Padre. Confiamos en ti, esperamos en ti, para tener un México, Señor, Padre mío, en paz. Porque es lo que han buscado, Señor, los últimos hombres en autoridad, que vivamos en paz. Gracias, Señor, y esto es agradable delante de ti, que vivamos quieta y reposadamente en toda honestidad, porque esto es bueno y es agradable delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Tengan paz y pidamos cada día la sabiduría. Amén. Shalom, shalom.